Hebreos 1, una defensa teológica del ministerio de Jesús en el cielo. Hoy iniciamos el libro de Hebreos, a pesar de estar situado entre las epístolas, cartas apostólicas. Este libro no tiene las características de una epístola, no tiene la debida introducción con el nombre del remitente, los destinatarios, el tradicional saludo de gracia y paz. El autor comienza yendo directo a su argumento teológico, que Jesús es la mayor revelación de Dios. Sin embargo, al final del último capítulo, esta obra pasa a asemejarse a una epístola, tiene una despedida que contiene un tradicional pedido de oración, una breve doxología, una buena noticia para actualizar, el deseo de la promesa de visitarlos pronto y un saludo de los que se encontraban con el escritor. El autor no llama a este libro epístola, sino una palabra de exhortación. Este texto fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Esto se hace evidente en algunos de los pasajes que dan a entender que los sacrificios en el templo todavía estaban en pleno funcionamiento. Por eso trata de que los lectores puedan entender que los rituales ceremoniales no tenían más sentido después de la muerte de Cristo y que depositen su fe en Él, el cual está ministrando en el santuario celestial. Hay poco para descubrir una fecha exacta. El último capítulo menciona que Timoteo había sido librado de la prisión, lo que sitúa su escritura en los tiempos de Pablo. Aparentemente, el autor también estaba preso, pero él esperaba que pronto lo soltaran y planeaba, si todo salía bien, visitar a sus lectores junto a Timoteo. No tenemos un registro exacto de cuándo ocurrió esa prisión de Timoteo. Sin embargo, por las informaciones ofrecidas, donde el autor creía que también sería librado pronto y que él escribía a partir de Italia, sabemos que Pablo fue el escritor de este libro, poco antes de ser librado de su primera prisión en Roma, alrededor del año 63 después de Cristo. De manera semejante, en sus llamadas epístolas de la prisión, dio señales a los primeros lectores que estaba por ser librado. Por el hecho de que no se menciona el autor de Hebreos, por el estilo literario, porque el vocabulario es diferente, la mayoría o algunos no cree que Pablo sea el autor. Otros nombres fueron sugeridos en su lugar desde los primeros siglos, tales como Apolo, Bernabé, Lucas, Aquila, Priscila. Pero sabemos por las evidencias bíblicas que fue Pablo. Elena de White se refiere a Pablo como autor de Hebreos en varios de sus escritos. Además, otros estudiosos defienden la evidencia bíblica e historia de la autoría de Pablo. Pero más allá, sabemos que detrás de Pablo, de Juan, de Pedro, de Lucas, el verdadero escritor de cada libro es el Espíritu Santo, quien le dio a los profetas, a los discípulos, a los apóstoles, le dio por inspiración del Espíritu Santo para que transmitieran un mensaje que nace en el corazón de Dios y que está dispuesto a llegar al corazón de cada uno de nosotros. A diferencia de una epístola informal, este es un tratado teológico formal en defensa del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Para la mayoría de las personas es natural que los textos formales y académicos sean diferentes a sus textos informales como mensaje para amigos, teniendo en mente especialmente los cristianos de Jerusalén, donde todavía funcionaba el templo, el Sanedrín y los eruditos doctores de la ley. El autor trata de explicar su teología de manera formal y rabínica. Era un tema necesario. Los cristianos judíos todavía no entendían que los sacrificios en el templo eran solo símbolos del ministerio de Jesús y que deberían haber cesado cuando Él murió. En la lectura de hoy, Pablo va directo al punto. Cristo no fue un ser humano cualquiera, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es llamado Dios. El universo fue hecho por Él, es sustentado por su poder, a pesar de haberse hecho un ser humano en la encarnación. El decreto divino fue claro:
Adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles del cielo, por más poderosos que sean, son criaturas, agentes al servicio de Dios. Pero Él, a pesar de haberse hecho hijo para que pudieran experimentar nuestros dolores, todavía es rey y hoy está sentado a la diestra de Dios hasta la resolución del gran conflicto entre el bien y el mal. Este es solo el comienzo de este maravilloso libro o tratado teológico acerca del ministerio de Jesús en el cielo. En sus páginas encontraremos un mensaje de Dios para todos nosotros, porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esa revelación del Hijo de Dios, de Cristo, por el ministerio de Jesús en el santuario, que podamos inspirarnos en aquel que murió para salvarnos y que vive para salvarnos. Gracias por la muerte de Cristo y gracias por la mediación de Cristo en el santuario. Que esto nos ayude a todos a vivir perdonados, en paz, fortalecidos por tu presencia. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.